Muy bien. Ya nada más confírmeme si se escucha bien y se ve bien el video. Sí, se ve bien y se escucha bien. Gracias. Vamos a esperar un minuto más y ya nos arrancamos, ¿ok? Perfecto. Bueno. Buenas noches a todos. Buenas noches. Vamos entonces a empezar. Si me hacen el favor de acompañarme a hacer una oración para que el Señor esté con nosotros en esta lección. Padre Santo, gracias te damos en esta noche, Señor. Gracias te doy por mis hermanos que están aquí reunidos de una manera virtual, pero sabemos que estamos unidos en ti y en tu espíritu en un solo corazón, Señor. Disponiendo nuestras vidas, nuestro entendimiento, nuestro ser, Señor, para conocer más de ti, para saber qué es lo que tú tienes ahora en esta lección para nosotros, Señor, y para que tú puedas hablar a nuestro espíritu, a nuestro entendimiento, a nuestro corazón, Señor, para que podamos hacer tu voluntad y cada vez entender más lo que tú quieres que hagamos en esta vida, Señor, que tú nos puedas preparar de manera intelectual, de manera práctica, de manera de todo corazón, Señor, que tú nos puedas preparar para poder predicar tu evangelio, para que tú puedas, Señor, permitirnos tener la manera de defender nuestra fe, Señor, y que tú puedas conocernos, Señor, y que nosotros podamos conocerte a ti, y que podamos, Señor, estar todos juntos y cerca de ti, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y que nos hable en nuestros corazones. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues buenas noches. El tema de hoy es un tema muy padre que hablamos parte de eso la semana pasada, y es acerca del bautismo en agua. Entonces, el objetivo de esta lección es comprender qué significa el bautismo en agua y su importancia como mandato directo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer la repartición de los versículos, por favor. Entonces vamos empezando con Lucas 3, del 1 al 3. Gaby. Gracias, Gaby. Marcos 1, 5. Iker Robledo. Y Bucio. Iker Robledo. Daisy, por favor, Lucas 1, 13 al 15. Sí, claro. Lucas 3, 8. Yo, Dani. Muy bien, Dani. Lucas 3, 11. Angie. Gracias. Lucas 3, 13. Víctor. Gracias. Lucas 3, 14. Lucas 3, 14. Víctor, gracias. Yo también. Lucas 3, del 4 al 5. Adriana Escorcia. Gracias. Juan 1, 19 al 23. Lau Sánchez. Gracias. Marcos 1, 7 al 8. Vero. Gracias, Vero. Mateo 3, del 7 al 10. 1, 7, 8. Adriana Escorcia. Gracias. Juan 1, 29 al 34. Juan 1, 29 al 34. Angie. Gracias. Marcos 1, del 9 al 11. Vero. Gracias. Mateo 3, 14 al 15. Lau Sánchez. Gracias. Mateo 4, 12 al 13 y el 17. Víctor. Gracias, Víctor. Juan 14, 15. Blanca. Blanca, Blanquita. Sí. Ok, Juan 14, 15, Blanquita. 14, 15. Mateo 28, 19. Dani. Perdón. Gracias, Dani. Marcos 16, 15 al 16. Adriana Escorcia. Gracias. Isaías 43, 10. Yamile. Gracias, Yamile. Hechos 2, 38.
Gaby. Gracias, Gaby. Hechos 2:41. Lau Sánchez. Gracias. Hechos 8:12. Daisy Bucio. Gracias. Hechos 8:35 al 38. Ike Robledo. Así que Hechos 9:18. ¿Cuál? Hechos 9:18. Adriana Gutiérrez. Adriana Gutiérrez, gracias. Hechos 10:47 al 40. Amén. Dani Fernández, Dani Guerrero. Sí. 6:3 al 4. Blanca. Blanquita. Daniel Guerrero. Ahí Blanquita, Romanos 6:3 al 4. Colosenses 2:12 a Daniel Guerrero. Primera de Corintios 10:1. Rubén. Gracias, Rubén. Primera de Pedro 3:21 al 22. Adriana Gutiérrez. Gracias, Elena. Mateo 19:13, 14. Víctor. Gracias, Víctor. Marcos 10:13 al 15. Vero. Gracias, Vero. Efesios 2, del 8 al 9. Rubén. Gracias, Rubén. Hechos 16:31. Gracias, Angie. Muy bien, todos apréndenselo lo que les tocó el versículo y favor de apagar sus micrófonos si son tan amables. Pues arrancamos con esta lección. Entonces, hablamos acerca del bautismo del agua. Entonces, lo primero es que tenemos que entender qué significa la palabra bautismo. La palabra bautismo viene del griego baptizo o baptizo, que significa sumergir. Entonces, la palabra en sí significa el sumergir o la inmersión de la persona en medio del agua. Es decir, se tiene que sumergir completamente. Y por otra parte, cuando nos pregunten o para entender exactamente lo que es el bautismo en agua, es la señal pública o testimonio público de una transformación que sucede internamente que demuestra nuestra fe en la creencia del Evangelio de Jesús. ¿Ok? Entonces, ¿es una señal pública o es un testimonio público? Más adelante vamos a aclarar qué significa todo esto. ¿Cómo se origina el bautismo del agua? ¿Ok? Según el libro, ahí viene la referencia, Vocabulario de Teología Bíblica, este libro nos dice que históricamente los fariseos utilizaban el sumergir en agua a los prosélitos. ¿Qué es un prosélito? Se llamaban así a los gentiles convertidos al judaísmo. Esto sucedía, la inmersión en agua de los prosélitos, sucedía tras la circuncisión, que implicaba que el nuevo creyente podría participar en los sacrificios y en el culto del templo. Es decir, era ya una actividad o algo que se hacía ya previamente en el pueblo judío con los fariseos. Ahora, Juan el Bautista utilizó el bautismo en agua específicamente. De hecho, es algo que él fue su mandato o su obligación, el poder ir y bautizar en agua. El bautismo en agua de Juan el Bautista, habíamos también visto que era un bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Esto lo vemos en Lucas 3, del 1 al 3, por favor. En el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea. Herodes era tetrarca en Galilea, su hermano Felipe en Iturea y Traconite. Y Lisanías en Abilenas y Caifás. En aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan recorría toda la región del Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Entonces, ahí dice claramente que el bautismo que hacía Juan era un bautismo del arrepentimiento. Y también dice la palabra de Dios que los bautizaba en agua en el río Jordán y ellos confesaban sus pecados. Esto lo podemos ver en Marcos 1:5. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén,
y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Entonces utilizaba el río Jordán para que todos aquellos que sentían este arrepentimiento y querían enderezar su camino, fueran a él en el río Jordán hacia la parte del bautismo, es decir, la inmersión en agua, y ellos confesaban sus pecados en ese momento. Y Juan los exhortaba mediante el poder del Espíritu Santo a que ellos confesaran sus pecados. Él no tenía el poder para perdonarlos, pero Juan mandaba a que se hicieran real, si era un arrepentimiento verdadero. Entonces, él mandaba que la gente que se bautizaba hiciera frutos dignos del arrepentimiento. Esto lo vemos en Lucas 1, 13, 15. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino sino sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Tenía el poder del Espíritu Santo Juan aún desde el vientre de su madre. Entonces era un siervo de Dios escogido para preparar el camino. También lo vemos en Lucas 3:8. Lucas 3:8 dice: muestren con su conducta que realmente han dejado de pecar. No piensen que van a salvarse solo por ser descendientes de Abraham. Si Dios así lo quiere, hasta estas piedras las puede convertir en familiares de Abraham. Así es. Entonces, él mandaba que al hacer el bautismo hubiera frutos de arrepentimiento, pero él estaba preparando el camino para lo que, para el Mesías o el Cristo, que iba a venir a ser el Cordero de Dios para perdón de los pecados. Entonces, él solicitaba estos frutos de arrepentimiento. Ahora, ¿qué tipos o cuáles son estos frutos de arrepentimiento que él le pedía al pueblo judío al bautizarse? Esto lo podemos ver como número 1, los actos de misericordia. Lo vemos en Lucas 3:11, por favor. Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Entonces, misericordia, una muestra del arrepentimiento de ese tiempo era hacer actos de misericordia, dar y compartir de lo que uno tenía. También eran actos de justicia. Eso lo vemos en Lucas 3:13, por favor. Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Esto es a los publicanos, recolectores de impuestos, les decía: no exijan más de lo que está ordenado, es decir, hagan actos de justicia, sean justos. Y a su vez también les pedía actos de generosidad. Esto es en Lucas 3:14. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumnies, y contentaos con vuestro salario. Tenía que mostrar esas personas actos de generosidad. Entonces, no era solamente hacer un arrepentimiento de sentimientos, ya habíamos platicado sobre eso, de sentirse mal o de entristecerse por cometer actos injustos, sino que era dar frutos de arrepentimiento. Ahora, el bautismo de Juan no perdonaba los pecados. Todos sabemos que el único que perdona los pecados es Jesucristo mediante el derramamiento de su sangre en la cruz. Esto es por gracia y no por obras. Entonces, no perdonaba los pecados el bautismo de Juan, sino que preparaba los corazones para recibir a Cristo mediante este acto. Es decir, hacía que las gentes pudieran recapacitar para poder entonces, cuando se bautizaran, tuvieran un arrepentimiento verdadero y que sus conciencias los inquietaran sobre las acciones que hacían mal, y entonces ellos pudieran enderezar sus caminos y estar preparados para cuando viniera Jesucristo. Esto lo vemos en Lucas 3, del 4 al 5. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado.
Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Entonces Juan el Bautista vino para hacer y para preparar el camino del Señor, y entonces, como acabamos de comentar, pudieran ellos tener pues digamos que una comparación con lo que Dios les solicitaba acerca de su caminar, y entonces ellos pudieran tener ese arrepentimiento verdadero, y entonces cuando viniera el Cristo, pudieran ellos recibirle. Los judíos pensaban que Juan era el Cristo, y de hecho se lo preguntaron, pero él no, lo negó rotundamente. Esto lo vemos en Juan 1, del 19 al 23, por favor. Dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? ¿Para qué demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, todos le preguntaban, oye, pues entonces tú bautizas, tú estás predicando el reino de los cielos, ¿eres tú el Cristo? Entonces él dice, no, yo no soy el Cristo, yo solamente soy la voz del que clama en el desierto, que ustedes preparen el camino para el Cristo, para el Señor que viene después de mí. Entonces, toda su predicación, cuando él estaba ahí gritándoles y predicando a los judíos, él incluía esa encomienda que tenía, ese objetivo que tenía, que era preparar el camino para el que había de ser el Redentor de la humanidad. Entonces, eso lo vemos en Marcos 1, del 7 al 8. Ok, eso. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, de quien soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Lo que les decía era, yo no soy nada comparado con el que viene, no soy digno de desatar la correa de su sandalia, yo solamente bautizo para el arrepentimiento, pero el que viene a perdonar los pecados es el que os bautizará en el Espíritu Santo. Entonces, es lo que él venía. Cada vez que él no predicaba para que él se hiciera ver, sino predicaba simplemente a Cristo y cómo iba a venir, y que ya pronto venía, y bueno, eso fue lo que hizo, y predicaba de una manera que no eran palabras fáciles o palabras bonitas, eran de hecho palabras fuertes, porque no había arrepentimiento verdadero en ellos, principalmente en los que en teoría conocían ya la ley o la palabra de Dios. Esto lo vemos en Mateo 3, del 7 al 10. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Correcto. Entonces venían los fariseos y los saduceos, que eran los que en teoría conocían más la palabra, la ley, y ellos no se arrepentían, porque ellos decían dentro de su corazón, al cabo no pasa nada, yo tengo a Abraham como nuestro padre y no necesito arrepentirme de nada, porque ya con eso ya soy más que libre de pecado. Y él les decía fuertemente, no es así, no se confíen, tienen que dar fruto de arrepentimiento verdadero, si no, no está sirviendo o no están permitiendo que esta palabra, que este Espíritu Santo pueda hacerlos enderezar su camino. Entonces eran palabras fuertes, no eran palabras bonitas para aquellos donde había una resistencia o donde había un pensamiento de que ya no necesitaban ellos arrepentirse.
Ahora, dentro de todo el bautismo de Juan, viene Jesús y entonces él viene también a Juan para que él lo bautice. Entonces, aquí la pregunta que se nos hace es ¿por qué necesitó bautismo Jesús? ¿No? Si Jesús no pecó y no tenía de qué arrepentirse, entonces ¿por qué fue necesario que se bautizara? Y eso es lo que ahorita vamos a ver. Él nos puso el ejemplo del que el bautismo era algo que teníamos que, es decir, una ordenanza por parte de él y por parte del Padre que teníamos que hacer. ¿Por qué lo hizo él? En primer lugar, lo hizo para testimonio de que Jesús era el Cristo. Juan el Bautista no conocía al Cristo físicamente, aunque eran parientes, pero tenía que haber una confirmación de que Jesús era verdaderamente el Cristo, el Hijo de Dios, ¿no? Entonces Juan mismo da este testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Y eso lo vemos en Juan 1, 29 al 34, por favor. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es Hijo de Dios. Entonces Juan, al bautizar a Jesús y ve cómo el Espíritu Santo en forma de paloma se pone sobre Jesús y además él da el testimonio, él ve eso y dice: Él es el Hijo de Dios, Él es el enviado y el Cordero de Dios para que quite el pecado del mundo. Y otra de las razones por la cual también Jesús se bautizó es para que el Padre diera testimonio de Jesús. No solamente Juan dio testimonio mediante lo que vio, sino además el Dios Padre mismo dio testimonio de Jesús. Esto lo vemos en Marcos 1, del 9 al 11, por favor. Dice: Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego cuando subía el agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Entonces dice que subía de las aguas, por lo cual confirma que era un bautismo en agua mediante inmersión. Entonces al subir, además de lo que fue el Espíritu Santo en forma de paloma, dice la voz de Dios Padre que dice: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces tenemos la confirmación del Padre mediante una voz que dice también que se escuchó como un trueno. Pero adicionalmente también la validación o el testimonio del Espíritu Santo al estar en Jesús, y esto lo vio Juan el Bautista. Adicionalmente, también era necesario que Jesús se bautizara para cumplir toda justicia. Esto es en Mateo 3, 14 y 15, por favor. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Así es, entonces Juan le dice: No, yo necesito ser bautizado por ti, pero Jesús le dije: tenemos que cumplir toda justicia, es decir, tenemos que cumplir los requerimientos de Dios Padre para testimonio de todos. Entonces cumplió con esto toda justicia y Jesús fue bautizado. Y por último, también se bautizó Jesús para testimonio público del inicio de su ministerio. Esto es, cuando fue bautizado, inmediatamente fue al desierto a pasar los 40 días de ayuno y a pasar la tentación por parte de Satanás en el desierto. En este momento Juan es encarcelado y Jesús entonces empieza su ministerio al predicar el evangelio. Esto lo vemos en Mateo 4, del 12 al 13 y el 17, por favor.
Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad de marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, él, después de bautizarse y de pasar tentación en el desierto, Juan es encarcelado y entonces Jesús ya empieza su ministerio al predicar las buenas nuevas del evangelio. Muy bien. Ahora, Jesús se bautiza también en agua, y entonces, ¿por qué nosotros debemos bautizarnos? ¿Ok? Ahora que somos cristianos, después de nuestra regeneración, después de que el Señor nos redimió con su sangre en la cruz, ahora que nosotros por fe somos hijos de Dios, entonces ahora nuestro deseo, habíamos visto en otras lecciones, es complacer a Dios en todo, es decir, nuestro espíritu, un espíritu nuevo, un espíritu vivificado. Ahora tenemos un corazón de carne, ya no es de piedra. Ahora nuestro deseo es complacer a Dios y complacerlo en todo. Esto lo vemos en Juan 14:15, perdón. Sí, la promesa del Espíritu Santo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces ahora él dice: si me aman, dice el Señor, guarden mis mandamientos. Entonces, ¿cuáles son sus mandamientos? Bueno, los que sean sus mandamientos, ahora nosotros tenemos por amor a Él que cumplirlos todos. Entonces, ¿por qué nos debemos de bautizar? Por obediencia. Esto lo vemos en Mateo 28:19, por favor. 28:19. Dice: ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, alguien nos tuvo que haber compartido de la palabra de Dios, y no solamente hacernos discípulos, sino también bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces es por obediencia que tenemos que bautizarnos. En Marcos 16, del 15 y 16, por favor. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, creer, habíamos hablado que es la fe en el Señor Jesucristo, la fe de que Él nos redimió de pecado, y entonces nos podemos entonces bautizar por obediencia también. Entonces, ¿por qué otra razón tenemos que bautizarnos? Para ser testigos, ¿ok? Eso lo vemos en Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces somos testigos de Dios, somos testigos de Cristo. Para eso nos debemos de bautizar. Y por último, porque es un mandato. Es decir, aquí estoy enlistando algunas eventos en el libro de Hechos, el cual en todos y cada uno de ellos es un mandato el bautizarnos en agua. Esto lo vemos primeramente con Pedro, después de que dio su primer discurso, después de que vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés sobre ellos. Si me ayudan a leer Hechos 2:38, por favor. Pedro les contestó: pídanle perdón a Dios, vuelvan a obedecerlo y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Así Dios los perdonará y les dará el Espíritu Santo. Entonces Pedro le decía: crean y bautícense. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Después de ese discurso de Pedro, cuando él le dice: ¿qué hacemos? Les decía los judíos ahí en Jerusalén, decíamos: ¿qué hacemos, Pedro, después de que escuchamos ya tu palabra y creemos que Jesús es el Hijo de Dios y que Él vino a morir por nosotros y que resucitó el tercer día? ¿Qué hacemos? Crean y bautícense. Entonces, de igual manera, eso lo hizo Pedro, y en ese día 3,000 personas lo hicieron. También eso sucede y lo muestra la parte del bautismo en agua
cuando Felipe va a predicar en Samaria. Esto lo vemos en Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Muy bien, entonces se bautizaron. Siempre en la parte de la predicación había el bautismo en agua con los discípulos. Entonces es un mandato. Felipe, si vemos también la interacción en Hechos 8:35 al 38, donde Felipe se encuentra con el eunuco y también le comparte la palabra. ¿Lo podemos leer, por favor? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Amén. Entonces, en este caso le dice el eunuco: ¿qué impide que yo me pueda bautizar? Ahí hay agua. Y Felipe solamente le dice: si tú crees con todo tu corazón, entonces puedes ser bautizado. Entonces, tiene que haber la fe y la conversión para que podamos entonces bautizarnos en agua. De igual manera, Saulo, que vino a ser Pablo, el apóstol Pablo, que hizo grandes maravillas por nosotros los gentiles, también Saulo fue bautizado. Esto lo vemos en Hechos 9:18. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Inmediatamente cuando oran por él, le imponen manos y entonces caen las escamas de sus ojos. Entonces él inmediatamente lo primero que hace es bautizarse en agua. Muy bien. De igual manera aquí vemos en la interacción entre Pedro y Cornelio. Cornelio era un gentil, es decir, no judío, y entonces Pedro va con él y les predica, y entonces viene el Espíritu Santo sobre ellos, y entonces las palabras que dice Pedro en Hechos 10, 47 y 48. Dice: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Entonces, después de predicarles y después de ver que el Espíritu Santo descendió sobre Cornelio y los que estaban ahí con él, dice Pedro: ¿hay algo que puede evitar que los podamos bautizar? Nada, adelante. Entonces los bautizaron también en ese momento. Entonces vemos en Hechos, donde se empezó a predicar la palabra y el evangelio, que siempre tenía de la mano lo que es el bautismo en agua. Entonces es un mandato por parte del Señor Jesucristo que todos seamos bautizados en agua por inmersión. Muy bien. Pero también veíamos este diagrama o esta figura, esta imagen la semana pasada, y el bautismo cristiano, lo que se identifica o lo que representa es identificación con la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Entonces nosotros somos identificados, en este caso con Jesús. Lo vemos en Romanos 6, del 3 al 4, por favor. Romanos 6, 3 al 4. Lo leo entonces. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, como lo podemos ver ahí en la imagen, cuando nosotros estamos en el agua,
estamos reconociendo y estamos nosotros sacrificando nuestra voluntad para que ahora viva Cristo en nosotros. Es decir, nosotros aceptamos al Señor en nuestro corazón en ese momento que entramos en el agua. Al ser sumergidos completamente, al ser inmersos completamente en el agua, estamos representando cuando el Señor Jesús fue sepultado en esa tumba, y nosotros estamos siendo de igual manera sepultados en el agua en su muerte. Pero lo maravilloso de aquí es que no nos quedamos muertos, así como nuestro Señor Jesucristo, sino al levantarnos, entonces sí, estamos testificando de la resurrección de Jesucristo y por lo tanto de nuestra resurrección a través de la resurrección de Jesucristo. Entonces, el bautismo cristiano ejemplifica, demuestra lo que es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús ahora en nuestras vidas al morir nuestro viejo hombre y resucitar un nuevo hombre. Colosenses 2:12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y todo es mediante la fe de que creemos en un Salvador que fue el Hijo de Dios, que murió y resucitó por nosotros. Eso representa lo que es un acto de testimonio. Hablábamos al principio que el bautismo es una señal pública o un testimonio público. Nosotros estamos entrando en una comunidad, en una nueva familia de Cristo y por lo tanto estamos dando testimonio de que ahora pertenecemos a esta familia. En primer lugar, se le estamos dando el testimonio hacia el mundo, como indicando físicamente que hemos muerto al pecado y tenemos vida nueva. Entonces, hacia el mundo, hacia los demás, estamos dando testimonio de que tenemos una vida nueva. Estamos dando un testimonio fuerte para Satanás, que el hombre viejo o la naturaleza vieja que nos dominaba y que nos hacía pecar o estar atados o esclavizados al pecado, ya ha muerto. Por lo tanto, ya no tiene autoridad sobre nosotros. Entonces, es un testimonio público de que Satanás ya no nos controla, ya no tiene cadena sobre nosotros, sino que somos de toda opresión de Satanás. Y de igual manera, el testimonio es para nosotros mismos, porque entonces podemos entender lo que significa entregar nuestra vida a Jesús y confesarlo a Él como nuestro único Señor y Salvador, que es mediante entrar en esa agua y ser crucificado juntamente con Él. Amén. Todo esto es una ejemplificación y estamos dando un testimonio público hacia las personas, hacia los hermanos que ya son cristianos bautizados, hacia la nueva congregación que nos está aceptando como parte y miembros y hermanos ahora en Cristo, de que entramos a la nueva familia de Jesús. ¿Ok? También el bautismo cristiano también ejemplifica un punto de separación. Por ejemplo, cuando los israelitas pasaban por el Mar Rojo, se divide después de salir de Egipto. Cuando Moisés toca el agua, el Mar Rojo se abre y esto ejemplifica la parte del bautismo. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 10:1, por favor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Amén. Entonces todos pasaron el mar y eso es también una parte de que pasaban, fíjense, pasaban de Egipto, que donde vivieron en esclavitud, donde vivieron en opresión, hacia la tierra prometida, que es la nueva vida que Dios, que Jehová les había otorgado, y tuvieron que pasar por este Mar Rojo que se les abrió para que pudieran ellos pasar y ser libres de esta esclavitud que se ejemplifica como Egipto. Muy bien, y también reiterar que es una identificación que tenemos con nuestro Señor Jesucristo, donde fuimos crucificados, sepultados y resucitados con Él. Amén. Por eso es la importancia de que sea un evento público donde podamos demostrar nosotros nuestro
nuestra decisión y nuestra fe de que ahora queremos ser parte y que somos parte de esa familia en Cristo. Ahora, ¿quiénes son? ¿Para quién es el bautismo cristiano? El bautismo cristiano primeramente es para aquellos que se arrepienten. Habíamos hablado acerca de un verdadero arrepentimiento y el querer, un quebrantamiento y el querer hacer la voluntad de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿Ok? También, en segundo lugar, ¿para quién es este bautismo cristiano? Para los que creen. Acuérdense que la fe es la fe en nuestro Señor Jesucristo es la que nos da la oportunidad de ser redimidos. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Esto lo vemos en Marco 16:16. Y también en Hechos 8, del 36 al 37, dice, cuando veíamos la parte de Felipe el eunuco, dice, oye, pues aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Ok? Entonces, los que creen en las buenas nuevas del Señor Jesucristo y de todo corazón, son los que pueden bautizarse en agua para testimonio y para señal pública de que estamos cambiando de una naturaleza pecaminosa a una naturaleza en Cristo. Y en tercer lugar, como dice también la palabra, cuando somos discípulos, es hacer discípulos bautizándolos, ¿ok? Esto está, como lo veíamos en Mateo 28:19, donde si una persona entrega su vida a Cristo y lo reconoce como su Señor y Salvador, debe entonces bautizarse en obediencia. Entonces, en el momento que tú tuviste regeneración por la fe, este arrepentimiento por la fe en el Señor Jesucristo, donde Él llegó a tu vida y donde tú dices, sí, Señor, yo quiero de ti, yo te pongo a ti, donde rindes tu voluntad a Cristo, entonces ese es el momento donde tú eres salvo. Sin embargo, entonces cuando viene la parte del bautismo y te explicamos que es un mandato y que tú por obediencia y por amor a Dios deberías de bautizarte, es cuando entonces la persona ya puede bautizarse en agua, porque tiene la fe y tiene la obediencia o el deseo de agradar a Dios y un verdadero arrepentimiento de cambiar su vida para mostrarlo en público hacia las demás personas. Muy bien. Ahora, aquí comentábamos que el bautismo es por inmersión. Se sumerge la persona y sale nueva, resucita como ejemplo de cómo lo hizo el Señor Jesucristo o como identificándonos con el Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué no creemos nosotros los cristianos en el bautismo de infantes o en el bautismo de niños que hace la iglesia tradicional? Bueno, sabemos que todos nacemos con la naturaleza pecaminosa de Adán, es correcto. Sin embargo, los niños no tienen todavía la conciencia, por lo tanto no pueden pecar de manera voluntaria. Es decir, ¿qué pecado ellos se pueden arrepentir si todavía no tienen esa conciencia voluntaria? Esto lo vemos en Mateo 19, del 13 al 14, por favor. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De los tales es el reino de los cielos. No les dijo, vayan primero y bautícense, después vengan conmigo. Les dijo, déjenlos pasar, déjenlos venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y Marcos 10, del 13 al 15. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que representaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que es hasta el 15, ¿no? Sí, adelante.
De cierto os digo que él no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Correcto. Entonces, en esa inocencia, en esa apertura hacia las palabras de Jesús, el niño como tal, pues no tiene realmente de qué arrepentirse, ya que el pecado, recordemos que es una cuestión de decisión en la que la persona escoge no hacer la voluntad de Dios o, como veíamos, en desobedecer a Dios, ¿ok? Entonces, los niños, pues realmente, y sobre todo los bebés, pues no pueden enfrentarse a esa decisión. Por lo tanto, no puede manifestarse el pecado en su vida. El bautismo, recordemos, es el testimonio público de la conversión de un pecador que se está arrepintiendo. Entonces, un niño, al no tener conciencia, al no tener esa identificación de que está haciendo algo mal de una manera consciente, entonces no tiene en estricto sentido de que arrepentirse, no puede convertirse de un pecador a un inocente, puesto que no tiene esa maldad en su corazón. Ahora, para que exista un verdadero arrepentimiento, se debe tener conciencia de que somos pecadores y no debe de ser porque nuestros padres nos lo mandan o por la presión social de una iglesia. Pues esa es la importancia, o esa es, mejor dicho, las razones por las cuales nosotros como cristianos evangélicos no creemos en el bautismo de los infantes, más creemos en el bautismo cristiano, que es mediante la inmersión de la persona en agua. ¿Sí? Y entonces, podríamos suponer entonces que el bautismo en agua es necesario para la salvación. Sin embargo, queremos aclarar que el bautismo en agua no salva, ¿ok? Es decir, que el bautismo en agua no es necesario para obtener la salvación o la regeneración de nuestra vida. Esto lo vemos en Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahí está claramente. Entonces, si nosotros nos bautizamos y el bautismo de nosotros es necesario para salvación, entonces invalidamos completamente la gracia de Dios para otorgarnos esta redención, otorgarnos esta regeneración, esta nueva vida, porque entonces sería por obras. Y habíamos dicho que no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, nadie puede decir, porque me bauticé, entonces soy salvo. ¿Ok? Solo la fe en nuestro Señor Jesucristo es lo que salva. Estos es Hechos 16:31, por favor. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Es decir, solo la fe en nuestro Señor Jesucristo es lo que salva. El obedecer, y fíjense, muy importante, el obedecer no solo en la parte del bautismo, porque acuérdense que habíamos hablado que es un mandato de Dios y es necesario que lo hagamos, pero no solamente en el bautismo, sino en todos los mandamientos de Dios, es el resultado de la fe y de nuestra regeneración, es decir, de nuestra nueva vida dada por parte del Espíritu Santo. Entonces, todo esto lo hacemos porque queremos agradarle en todo a nuestro Señor y por eso lo hacemos público. Hacemos pública nuestra fe de que ahora hemos decidido que ya el mundo ya no nos va a influenciar, que queremos que todos vean que ahora hemos tomado la decisión de que seguiremos a Cristo sin importar lo que nos suceda en este mundo. Amén. Ese es el objetivo del bautismo. Es un mandato, es algo que el Señor nos pide hacer, pero que entendamos que la salvación se obtiene por medio de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Entonces, con esto terminamos la lección número 7. Espero que haya quedado claro la parte del bautismo en agua. Aquí vienen las tareas. Y tenemos ahorita aproximadamente 6 minutos para que podamos contestar alguna pregunta. Si alguien tiene algo que quiera preguntar, adelante.
Yo, Sí, Yamila. más o menos, o sea, lo que entendí es que un niño aún no tiene la conciencia de que está haciendo mal o bien, ¿no? Sí. Y más o menos, ¿cuál sería la edad? ¿Hay alguna edad aproximada o no sé? Sí, mira, hablábamos acerca porque era justamente una pregunta que le hacía el pastor. En el momento, no, la edad se podría decir que no es una edad definida. Cada niño es diferente, cada niño tiene una conciencia diferente y tiene un llamado diferente por parte de Dios. Entonces, puede haber niños de 8 años, de 9 años, de 10 años que ya tengan esa a lo mejor esa estructura o ese deseo o esa conciencia de que quieren entregar su vida al Señor. Yo te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, una de mis hijas decidió bautizarse, la mayor de 16 años. Creo que fue hace 2 años o fue el año pasado, no recuerdo. Pero hubo un bautismo y en ese momento mi hija de 10 años dijo, yo también quiero, ¿no? Obviamente, ella entendió que era una señal para poder dar a conocer que ella aceptaba o aceptó al Señor en su corazón y quiso demostrarlo públicamente que ella tenía esta decisión. Entonces, pues ahora sí que depende de cada quien, de cada niño. Bien importante, sí enseñarles, pero no forzarlos. Porque si es forzarlos, pues se vuelve una situación como la iglesia tradicional, ¿no? Hazlo porque yo soy tu padre, porque te lo digo, yo soy tu madre y tú tienes que bautizar también porque yo me voy a bautizar. Dejémoslo su tiempo, ellos tienen, el tiempo de Dios es perfecto, ellos van a, por medio de nuestro testimonio, de lo que nosotros podamos enseñarles, eso es lo importante, pues el Señor va a ir a través de su Espíritu Santo hablándoles a su corazón y en el momento que ellos digan, ¿sabes qué? Ya lo quiero hacer, va a ser un verdadero arrepentimiento y un bautismo un ejemplo tan claro que tanto va a ser testimonio para nosotros como nuestros como padres, como a los demás de que ellos están haciendo esa transformación. De igual manera te digo, tengo un hijo de 13 años que me dice, no papá, espérame, estoy viendo eso, pues quiero conocer un poquito más, quiero saber más, antes de tomar la decisión. Perfecto, es su decisión, no lo vamos a forzar, pero cuando tome la decisión sabremos que es de conciencia y que es por arrepentimiento de pecado y es por hacer público una decisión interna. Como una convicción, ¿no? Una convicción total, así es. La fe es... Una convicción. Correcto. Sí, ok. Sí, una pregunta. Gracias. Artur, sí. ¿Qué pasa cuando nace un bebé? Ahí está medio fuerte la pregunta, pero bueno. ¿Qué pasa cuando un bebé nace y muere? O nace en el vientre o al nacer muere. ¿El niño es salvo? ¿Se va salvo? ¿Es salvo? ¿Un niño nace ya con la salvación? Adelante, pastor. Estaba esperando tu respuesta, pero está bien. Sí, es una persona totalmente inocente. Hay que desvincularnos de esa tradición, valga la redundancia, de la iglesia tradicional que te dice que tienen que ser bautizados. No, de ninguna manera. Como dijo Arturito, son personas inocentes. Por decirte, Lau y yo íbamos a tener una bebita ya de 9 meses, no nació, estoy cierto que está delante de la presencia de Dios. Y han nacido pequeñitos que a las horas o a los días son llamados a la presencia del Señor. Dice la palabra de Dios, dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, si un pequeñito dentro del vientre de su madre o de pocos días, quizás años de nacido, muere, va directo a la presencia del Señor. Oiga, pastor, pero bueno, continuando con esta pregunta, bueno, aunque, ahorita que lo comentó Arturo, traigamos el pecado original de Adán y Eva, de todas maneras, entonces sí es salvo ese bebé, sí tiene la salvación, obviamente, ¿no?
Sí, claro, porque, insisto, ahí está el texto de la Biblia que dice que no se los impidas a los niños. Y aún te dice la Biblia, el que no fuere como niño no podrá entrar en el reino de los cielos. Entonces, los niños inocentes, quizás dentro de su inocencia cometan algún pecado, eso es natural porque traemos el pecado intrínseco en nosotros, pero eso no les quita del regalo de la salvación por gracia. Entonces, los pequeñitos que no tienen malicia y como lo leímos hace un momentito, no cometen los pecados a propósito, ellos están delante de la presencia de Dios, seguro, súper seguro, aunque tengan el pecado original, tenemos un Dios justo que no, a ver, mi esposa quería comentar algo importante. A ver, ven. Arrímate, haz para acá. No, solo lo saludo. Bueno, ya está con eso. No sé si haya más dudas al respecto. ¿Qué? Fíjate que qué buen punto acaban de tocar, porque yo siempre me cuestionaba esa situación de por qué en la iglesia tradicional los bautizan desde chiquitos y no tienen voz ni voto. O sea, ya trasladándolo como un poco fuera de la religión, sí era algo que a mí se me hacía como, pues, no sé cómo usar la palabra, pero creo que no era conveniente, porque pues realmente un niño no tiene voluntad. O sea, realmente el niño, como dijo el pastor y como dijiste tú, yo siempre lo vi así. Yo creo que conforme van creciendo las personas, tienen ese libre albedrío de poder decidir, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? Y yo aquí es donde sí estoy de acuerdo con lo que ahorita estás comentando, ¿no? Que yo creo que realmente la persona que quiere estar, digamos, limpio y arrepentirse de todo pecado y obrar bien, pues es cuando tiene ese llamado y justamente quieren ser bautizados. Entonces, sí, bueno, al menos era externar que hoy fue respondida esa pregunta que por muchos años me cuestionaba. Fíjate que también ahí me quiero agregar que, acuérdense, nosotros nos enfocamos mucho en el bautismo porque tenemos como muchos de nosotros y la iglesia tradicional algunos de nosotros pues desde pequeños nos inculcaron esas costumbres, se vuelve muy como que muy creíble para nosotros que el hecho de bautizarnos produce algo internamente. O sea, es de el externo hacia adentro. Y aquí, acuérdense que no, aquí se trata de la fe. El Espíritu Santo cuando nos toca y nos dice, esta es la verdad, la revelación de Jesucristo, lo que hizo por él en la cruz, cuando el Espíritu Santo nos revela eso y abre nuestros ojos, nosotros nos da la oportunidad de creer el Evangelio, nos arrepentimos. Es aquí la verdadera transformación interna que se demuestra hacia afuera por medio del bautizo. ¿Sí me explico? Es decir, una decisión interna se muestra externamente. En la Iglesia Católica como que no lo manejan al revés. Tú tienes que hacerlo externo para que te cambie internamente. Y eso no es lo que dice la Biblia. Fíjate, ya para cerrar el tema, qué bueno que tocas eso. Mucha gente yo he escuchado, ¿no? Que por ejemplo, si el niño está enfermo y tiene cierta situación, el bebé, yo he escuchado, incluso con mi familia y con gente externa, ¿no? Agarran y dicen, no, es que no lo han bautizado. Es que si lo bautizas, se le va a quitar eso. Entonces, sí, es a veces como que algo como que incómodo, porque digamos, en este punto yo quisiera saber cómo actuar en determinado momento, como para poder, pues obviamente, pues dar la palabra de una manera y decir, no es tal de esta manera, pero pues no está bien que lo creas de esta manera, ¿no? Porque pues sí, a veces es difícil esa parte con la demás gente. Claro. Cuando una persona te dice, es que necesitas hacer algo para obtener el favor de Dios, entonces tú lo que debes decir es la parte de la gracia. Recordemos que la gracia es un favor inmerecido, es un regalo que Dios nos da sin merecerlo nosotros. Esa es la salvación. Jesús vino a salvarnos por gracia, no porque fuéramos buenos, no porque nosotros no lo mereciéramos, no porque nosotros hicimos algo mal, que sí lo hizo Adán,
pero nosotros como tal, uno diría, bueno, ¿y por qué yo tengo la culpa? Hemos visto en todas estas lecciones que nosotros cargamos con esa naturaleza pecaminosa de Adán, pero la gracia de Jesús es la que viene a darnos esa libertad y esa salvación. No es por obras. Nada de lo que hagamos nosotros puede alcanzar el favor de Dios. Es muy profundo y eso lo tocaremos en otras lecciones de discipulados, pero cuando hablamos acerca de la justicia de Dios, la justicia de Dios era imposible para nosotros poder satisfacerla, porque no podíamos cumplir con las leyes que Dios tenía. Es decir, no había otra manera de que pudiéramos nosotros ser salvos si no hubiera sido porque Dios mismo nos dio la salvación por medio de su gracia. ¿Sí? Amén. Proveyó a Jesucristo para que lo hiciera. Métanse mañana, de verdad es que en el libro de Gálatas se ve todo esto súper claro. Entonces, mañana métanse mañana no, el jueves de recarga, métanse, y justamente voy a tocar este tema, Quique, en donde ya lo hemos estado tocando, ¿no? En donde somos salvos por gracia y no por obras, ¿no? Y que justamente el Señor Jesucristo, dice la Biblia, que en Él se cumplieron todas las exigencias de la ley. Entonces ya no tenemos que celebrar fiestas, ya no tenemos que matar corderos, porque Él es el cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, tú y yo, ni ninguno de los que estamos aquí, ni en todo el mundo, desde Moisés hasta nuestras fechas, ha podido cumplir con la ley. Entonces, por gracia somos salvos, no por obras para que nadie se vanaglorie. Y el bautismo es un testimonio público de que Cristo vive en nuestros corazones. Viéndolo de esa manera, tenemos el regalo más grande del mundo, porque por gracia, dice la Biblia, somos salvos. Entonces, métanse el jueves. Voy a tocar con más profundidad estos puntos y les va a gustar muchísimo. Para la iglesia tradicional, el bautismo de los niños es que le sacan al chamuco, así lo dicen, que porque todos traemos el chamuco dentro. No es eso. Todos nacemos, el pecado original es la tendencia a pecar por Adán y Eva. Entonces, cuando un niño se enferma y dicen es que no lo han bautizado, no. O cuando un niño muere en la iglesia tradicional, dicen no se fue al cielo, se fue al limbo porque no estaba bautizado. Y no es así. De los tales es el reino de los cielos, lo acaban de leer. Entonces, si un niño chiquito tristemente pierde la vida aquí, se va directo al cielo. ¿De qué pecado pueden juzgar a un niño? Son cosas que fueron deformando de la doctrina del bautizo la iglesia para obtener billetes con canonjía, así como le llaman, indulgencias, pero repito, nacemos con tendencia al pecado y ese es el pecado original, pero nadie nace con el chamuco dentro. Imagínate si Dios nos hizo a todos, ¿no? Y además diciendo eso, no hay ni una sola evidencia en el Nuevo Testamento de un bautismo en infantes. Ni una sola. Todas son bautismo sumergidos y mediante un arrepentimiento. Es decir, pues había gente que verdaderamente reconocía que había pecado. Y aceptación a Cristo, ¿no? Ah, claro, la fe en Cristo eso es lo principal. Es lo principal. Entonces, si hay algunos de ustedes que no, habíamos hablado la semana pasada con Daisy, Daisy, de verdad es importante que cuando tengas la oportunidad, puedas por favor ahí contactarnos o contactar al pastor y a Lau para ver la parte del bautismo de ti o de cualquier persona que tenga este deseo de hacer pública su fe. Te lo exhorto a que sigas con esa decisión que nos dijiste la semana pasada y que no tengas ninguna duda de que va a ser total bendición para ti y para tu familia. Sí, Artur, claro, no tenemos ninguna duda, solamente que Dios ponga los tiempos, porque ahorita mi esposo pues sí ha estado viajando mucho y luego no se encuentra aquí, pero pues, en cuanto se pueda,
estamos, pues sí, seguros de que queremos seguir este camino. Excelente. Amén, amén. Pues nada más nos dicen las fechas y podemos coordinar algunos bautizos, porque no solo tú, Daisy, y tu esposo, sino hay varias personas que quieren ser bautizados y nosotros estamos en la mejor disposición de hacerlo. Muy bien, pues ya son las 9:09, nos pasamos un poquito, vamos a hacer entonces una oración para despedirnos. Padre Santo, gracias te damos por esta noche, gracias porque tu Espíritu Santo estuvo con nosotros, gracias porque tenemos la convicción de que somos hijos tuyos, de que tú nos has dado una nueva vida y de la importancia de que es seguir tus mandatos, tus mandamientos, Señor, y bautismo en agua lo es de igual manera, Señor, porque nosotros queremos y demostramos en su momento, Señor, públicamente que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Salvador y que te entregamos nuestra vida, Señor. Y tú nos has dado la oportunidad de ser llamados hijos tuyos, Señor, y te bendecimos, te damos gracias, te pedimos que nos guardes, Señor, y que podamos seguir aprendiendo más de tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanos y que podamos estar todos reunidos la semana que viene, en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues, hermanos. Bueno, continúe la semana bonita. Entonces, la próxima semana les encargo Noches a todos. Evaluaciones. Bendiciones, bendiciones. No olviden que sus hijas entren a las 9:30 con Berito, al estudio de jovencitas, ¿vale? Muy bien. Que tengan bonita noche y bonita semana. Gracias, buenas noches. Bendiciones. Bendiciones. Buenas noches.